Esta historia comienza con Orión, un niño que al principio parecía valiente, que le iba a hablar a Sally, la niña de sus sueños, pero el miedo le ganó, ni la podía voltear a ver. Orión era casi igual a los demás, con muchos miedos de hablar en público, de hacer ruidos, de lo que los demás pensaran de él, que se rieran, por lo que el consejero del colegio le decía que dibujara sus miedos en un cuaderno, donde ponía que su bully lo humillara. Dicho y hecho, así lo hizo. Le quitó su cuaderno, donde vio un dibujo de él, pero no lo golpeó por cómo le contestó. Pero todos sabían que Orión era muy miedoso, ansioso, que hasta tenía miedo de ir a una excursión, de que podría suceder un accidente, que chocaran o que un planeta lo aplastara, por lo que no quiso ir. Pero todo se le complicó cuando a casa llegó. Su mamá le dio el permiso para ir al planetario, ya que sabía que Orión no querría ir. Tenía igual miedos de que sus papás lo abandonaran, pero eran muy lindos con él. Sabían que le tenía miedo a la oscuridad, por lo que trataban de leerle cuentos, dejaban la puerta abierta, pero Orión alucinaba sus temores por la noche, prendiendo toda lámpara. Pero de repente hubo un apagón y una tormenta comenzó, volviendo loco al niño, que en su cama se escondió, enfrentándose a la oscuridad. Y en ese momento, el lugar se apagó y un ser invisible le habló, harto de que le temieran, y que de todas las personas, Orión era el que más se quejaba de él. Ese ser era la oscuridad, cansado que a la gente le diera miedo, que lo vieran como malvado, haciendo sentir mal a Orión, por lo que le habló de sus temores y de sus bullies, que él desearía no tener miedo. Con esto, la oscuridad le quiso mostrar lo increíble que era la noche, y al mismo tiempo Orión perdiera uno de sus más grandes miedos. Dicho esto, le dio la mano y se lo llevó volando, como si fuera un fantasma de la Navidad. Como él volvía de noche los días, ayudaba a que la gente viera películas, el bosque y las estrellas brillaran, que los fuegos artificiales y la luna se notaran. Pero Orión decía que en el día igual se veían, por lo que la oscuridad le quiso mostrar algo más. Todo esto se lo contaba Orión de adulto a su hija, que igual le temía a la oscuridad. Ella sabía que su papá se lo contaba para que fuera valiente, y para que ella le creyera, continuó su historia, donde él de pequeño estaba en el bosque con la oscuridad, pidiéndole volver a casa, pero el ente le dijo que no era posible, hasta que 24 horas pasaran y la luz llegara, quien le daba vida a todo, energía como la del sol, por lo que el niño no tuvo de otra que ir con él, llevándolo al otro lado del mundo, contándole de lo fundamental que era su trabajo, que ayudaba a otros entes que trabajaban en la oscuridad. Dicho esto, lo llevó a conocerlos. Eran el dormir, el silencio, el ruido, el insomnio y dulces sueños. Muy enojados, que él trajo al niño gritón, que esto podría ser un caos que alterara el universo, que debía regresarlo a su casa, algo que desanimó a oscuridad, ya que quería demostrar que él era bueno, y les pidió una oportunidad por una noche, y así ellos se fueron a trabajar antes de que la luz llegara, por lo que tomó a Orión y lo llevó a ver cómo los otros entes trabajaban. Primero que nada, lo llevó con el silencio, cómo tomaba todo ruido y lo absorbía, dejando el mundo en paz, algo que irritó a Orión y le dio un ataque de ansiedad, gritando, que hizo enojar al ente del silencio, pidiéndole a oscuridad que se lo llevara. Dicho esto, lo llevó con dormir, viendo cómo dormía la gente, con almohadazos, con cloroforma, a martillazos, algo que Orión no vio como correcto, diciéndole al ser algo que lo irritó, que llevaba años trabajando así, diciéndole a oscuridad que se lo llevara, por lo que ahora fueron con ruido, que hacía sonidos tenebrosos y espantaba a los niños, algo que Orión vio como macabro y lo interrumpió, enfureciendo al ente que se metió con su trabajo, por lo que oscuridad lo llevó ahora con insomnio, que le susurraba a la gente sus preocupaciones, miedos y recuerdos, que no los dejaban descansar, algo que hizo enojar a Orión, que por su culpa nadie podía descansar, por lo que oscuridad lo llevó con dulces sueños, que se metía en la cabeza de las personas y hacía sus sueños realidad, daba esperanza, algo que hizo que Orión hablara de un tema, volviendo ese sueño en una pesadilla, enfureciendo al ente porque arruinó su trabajo, que crear un sueño era algo complicado, y mientras Orión hablaba de uno de sus miedos, lo trajo a la cabeza de la señora, volviéndolo una tragedia, por lo que Dulces Sueños no pudo hacer nada, que si Orión no sobrevivía, en la vida real moriría.
y cada vez que el niño narraba otro miedo, más bizarro se volvía, por lo que Oscuridad lo atrapó y de la cabeza de la mujer lo sacó, enfureciendo a Sueños, que puso en peligro al niño, que al final fue culpa de Orión, por actuar cuando no debía, desanimándolo demasiado. Él estaba aterrado, por lo que Oscuridad trató de animarlo, que ahora ya no le temía a él, que eso era un gran paso. Y así, la hija estaba impactada con la imaginación de su papá. ¿Cómo creó esta historia? Que siguiera contándole más. Dicho esto, continuó cómo volaban por la noche, de que fueron al cine, viendo a los otros entes trabajar, y hasta Orión trataba de ayudarlos. Vieron las estrellas, los océanos, volvieron el día a la noche, le dieron insomnio a la gente, los espantaban y daban dulces sueños, entendiendo la importancia de cada ente nocturno, aceptando por fin a Orión, y así Oscuridad lo llevó a ver las luces boreales, cuando de repente vieron a un niño llorar, que le temía la oscuridad, algo que desanimó mucho al ser. No entendía por qué no lo querían, pero Orión le decía que si él perdió el temor por él, los demás igual podían, que él no era malo, e iban a continuar su camino, cuando de repente vieron que la luz iba a llegar. El némesis de la oscuridad era cretino, era energético y se burlaba de Oscuridad, por lo que se tuvieron que ir para que no los matara. Después de esto, la hija de Orión le pidió dar un paseo para probar un poco de la oscuridad, pero a ambos les dio miedo y se fueron a la parte más brillante de la ciudad, donde la niña se dio cuenta que su papá seguía temiéndole a la noche, que para superar los miedos debía vivir un momento verdadero. En fin, continuó su cuento, donde los entes continuaron su trabajo, hasta que llegaron a una casa muy aterrorizante, por lo que Orión no quería entrar, que estaba poco colorido. Y cuando hicieron fuego, Orión dijo que la oscuridad no dejaba ver lo bueno del alrededor, haciendo sentir muy mal y enojado al ser. Y cuando continuaron su vuelo, Oscuridad se quejó de cómo decía que él no era importante. Luego, junto a todos los entes, Orión habló de la importancia de la noche, pero todo lo que el niño decía ofendía más a los seres, dejando ver que no eran tan importantes como la luz. Hartos de no ser apreciados, renunciaron a su trabajo, algo que apanicó a Oscuridad, ya que sin ellos su trabajo sería en vano. Orión se sentía muy culpable, acompañando a Oscuridad a un lugar nublado, donde no era de día ni de noche, un limbo vacío y sin sonidos, por lo que Oscuridad se hartó y quería enfrentar a la luz. Orión trató de pararlo, pero la oscuridad solo se desvaneció. Todo esto desanimó mucho a Orión, de adulto, y más a la hija, de que esta historia era absurda, no podía terminar así. Pero el papá no sabía en realidad cómo terminaba. Estaban en el planetario, donde Orión trabajaba, y veían la belleza espacial, luz y oscuridad, donde le dio una idea a la hija de cómo la historia terminaría. Así que se metió en ella, hablando con Orión de cómo mejorar su camino, y le leyó un escrito de cómo estaba el mundo sin la noche. La gente se irritaba, había mucha luz, peleas, energía, mucho ruido y estrés que la gente ya no quería ver, un calor intenso que hacía extrañar a la oscuridad, el silencio, el sueño y hasta el insomnio nocturno. Y para que todo mejorara, todo ente tenía que entrar en la mente de Orión, así que silenciaron el lugar, pusieron a dormir al niño y la hija junto a Dulces Sueños entraron en sus recuerdos, donde Sueños le puso a enfrentar todos sus miedos y el más grande de ellos, la oscuridad, para hacerlo regresar. Pero en esta pesadilla algo salió mal y del armario algo los empezó a absorber, una pesadilla llena de terror, donde la hija de Orión lo quiso ayudar, pero solo él lo podía parar. Tenía que enfrentar sus temores y enfrentarlos, y con mucha valentía bajó y fue tras oscuridad antes de que lo perdieran de verdad, y con una cuerda de sábanas se jalaron a la puerta, pero era demasiado fuerte la corriente, así que Sueños les pidió a todos los entes ayudar, tratando de despertar al niño. Hacían ruidos, pero nada, hasta que Silencio le habló que se perdería de la excursión, y de una el niño despertó, viendo la belleza de la noche, las estrellas, y cómo la oscuridad trajo vida y descanso a la tierra, que hasta la luz estaba feliz de verlo. La paz se había restaurado, así que Dulces Sueños les agradeció por eso, despidiéndose de ellos, y al volver a casa, Oscuridad le dio las gracias a Orión
por haberlo aceptado al final, viendo que el niño venció más que un temor, abrazándolo, y así dejó ver que la hija de Orión sí era de verdad, apanicándose de cómo regresar a su tiempo, pero no podían, nada funcionaba, hasta que por la ventana un duende futurista llegó para llevarse a la niña antes de que se creara un caos temporal. Se despidió de Orión y luchó contra unos monstruos raros, volando por una nave, volviendo al tiempo de la niña, donde Orión de adulto reconoció al duende, despidiéndose de ellos. Y así, un niño terminó la historia de la mamá. Resulta que aquella mujer era la hija de Orión, ya que contaba esa historia, que pasó de generación en generación, que ayudaba a los niños a vencer sus temores, tal como lo hizo Orión y la oscuridad. Qué linda película, tan colorida y creativa, con muchas cosas de qué hablar, pero si se dan cuenta, tiene detalles que se ve que tomaron de películas como Intensamente y Elemental, ya que habla de la luz y la oscuridad como si fuera agua y fuego, de cómo los entes nocturnos actúan y son como los sentimientos de Riley en Intensamente, y que luchan contra los temores de la niña en su cabeza. Pero aún así, esta historia es maravillosa, refleja cómo la historia de los papás puede cambiar la forma de pensar de sus hijos sobre ciertas cosas, tales como la oscuridad o cualquier miedo. Me parece muy buena esta película y recomiendo mucho que la vean. Aparte, es producida por DreamWorks, por lo que tiene muy buena animación, haciéndola perfecta para el momento, por lo que yo le doy un 8 de 10. Se disfruta mucho verla y la pueden encontrar en los estrenos de Netflix. Sin más que decir, gracias por llegar hasta aquí. Suscríbanse para más. Les mando un saludo y, como siempre, sigan siguiendo pelis.